Hola a todos, gracias por ver este video, gracias por darle clic. En este momento quiero compartir con ustedes uno de los tantos temas que pude ver en el ciclo de medicina interna, en mi internado rotatorio, y que también me tocó compartir. Y por eso ahora quiero compartirlo con ustedes. Y es el tema de convulsión y epilepsia, un tema muy importante porque es uno de los trastornos más frecuentes. Quédense hasta el final de este video porque en él vamos a ver la definición, vamos a ver epidemiología, un poquito nada más, clasificación, síndromes epilépticos, las causas, fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Bien, y vamos a iniciar definiendo qué es convulsión. Convulsión no es más que un episodio paroxístico. Por si no saben qué significa esa palabra, paroxístico quiere decir que es de inicio o de final brusco, simplemente eso. Es un episodio paroxístico producido por descargas anormales. Y le voy a subrayar esa palabra porque es muy importante para que no la olviden. Esta palabrita, descargas anormales o una actividad neuronal sincrónica en el cerebro. O sea, hay dos descargas anormales y excesivas por parte de las neuronas cerebrales. Vamos a distinguir esta palabra de epilepsia. Epilepsia es un trastorno en el cual hay varias convulsiones. No olviden esa palabra ahí también. Se la voy a subrayar. Hay varias convulsiones o crisis frecuentes producido por un proceso crónico subyacente. Esta definición implica que no necesariamente una persona que tenga una convulsión o varias convulsiones por factores que son corregibles, no necesariamente va a ser epiléptico. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar, una persona convulsionó es epiléptico. No, no es así. Entonces, vamos a ver en este momento, tengan esto presente, un poquito sobre la epidemiología, un poquitico nada más. Es que, según la OMS, 50 millones de personas padecen epilepsia. Eso lo convierte en un trastorno muy frecuente. Y cerca del 80% de esas personas que padecen epilepsia viven en países de bajos recursos o países en vía de desarrollo. Y se estima que el 70% de estas personas podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y se trataran adecuadamente. Bien, tengan eso presente. Ya, solamente eso en cuanto a la epidemiología. Muy importante ahora la clasificación. Vamos a ver cuántos tipos de convulsiones hay. Lo primero es que hay convulsiones focales y hay convulsiones generalizadas. Esos son los dos grandes tipos, convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales se dividen a su vez en convulsiones sin características no cognitivas y convulsiones con características no cognitivas, que la vamos a ver en un momentico. Por su parte, las convulsiones generalizadas se dividen en varias. Tenemos las crisis de ausencia, que hay típicas y hay atípicas, las vamos a ver ahorita también. Están las convulsiones tónico-clónicas, las convulsiones tónicas, clónicas, atónicas y las mioclónicas por último. Esta clasificación es en base a los hallazgos en electroencefalograma y a las características o a las manifestaciones clínicas. Importante saber también que las convulsiones focales están más circunscritas a un solo hemisferio, por eso está subrayado aquí esa partecita. Están más circunscritas a un hemisferio, mientras que las generalizadas abarcan ambos hemisferios. Pendiente eso. Ahora vamos a ver las crisis focales y la primera de ellas
son las crisis focales sin características no cognitivas. Importante cuando nosotros hablamos de sin o con características no cognitivas, lo que estamos hablando es que si hay o no afectación de la conciencia, no es más que eso. Entonces, si decimos que es sin característica no cognitiva, lo que estamos hablando es que es sin afectación de la conciencia. O sea, el paciente no tiene afectación de la conciencia. Y este tipo de crisis se caracteriza porque el paciente va a presentar una marcha jacksoniana, o sea, va a tener síntomas motores como lo es la marcha jacksoniana. La marcha jacksoniana es un movimiento involuntario que comienza en el dedo y se extiende hacia toda la extremidad. Esa es la marcha jacksoniana. El paciente también va a tener síntomas sensitivos como lo es la parestesia. Lo pueden ver ahí en la imagen, todos sabemos lo que es parestesia. Va a tener síntomas autónomos como la sudoración excesiva, el enrojecimiento de la cara. Tendrá sobre todo auras. Auras que son síntomas como psicológicos, pero que no afectan la función cognitiva. Y aquí vamos a tener entonces en las auras, pueden ser o destellos luminosos o también ruidos que no están en el momento, que no son valorables por tercero. También el paciente puede tener sensación o que le dan olores fuertes, pero que no están en el momento, que son manifestaciones subjetivas que no son valorables por terceros, solamente él las puede percibir. Pero fíjense que en ningún momento hay afectación de la conciencia. Por eso se llama sin características no cognitivas. Por su parte, aquellas convulsiones focales con características no cognitivas, este es el otro tipo. Si hablamos que es con, pues que tiene compromiso de la conciencia. Y aquí la diferencia es, a diferencia de la otra, es que el paciente no responde a órdenes visuales o verbales durante la convulsión. Por eso decimos que es con características no cognitivas, porque tiene afectación de la conciencia. Bien, tiene afectación de la conciencia. El paciente no recuerda el episodio, por tanto. Y estas convulsiones pueden llegar a ser convulsiones focales con generalización secundaria. Y esto ocurre cuando el foco se propaga a través de las vías comisurales a ambos hemisferios. Recuerden que al inicio les decía que las convulsiones generalizadas abarcan ambos hemisferios. Esto es porque siguen las vías comisurales. Y esto es todo en cuanto a las crisis focales. Vamos ahora al otro tipo de convulsión, que son las convulsiones generalizadas. Y dentro de estas tenemos a las crisis de ausencia típica. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, porque la persona va a tener una pérdida de la conciencia de manera repentina y va a ser breve porque solamente dura aproximadamente 15 segundos o menos. Muy importante, y esto es una de las características más distintivas, es que el paciente no pierde el control postural. Si ven la imagen aquí, ese es un niño, porque es más frecuente en los niños, que está leyendo un libro y de un momento a otro como que se desconecta. O sea, una crisis de ausencia típica es un tipo de convulsión que la persona como que de un momento a otro se queda en off, o sea, se desconecta por completo, pero es algo breve, solamente dura aproximadamente 15 segundos. Y la persona recupera la conciencia tan rápido como la perdió.
Eso es una crisis de ausencia típica. ¿Cuál es la diferencia con una crisis de ausencia atípica? Pues que la pérdida de conciencia es más prolongada, es de un inicio menos brusco, o sea, que no es tan repentino, y los síntomas motores son más evidentes. Esa es una crisis de ausencia atípica, eso que ven ahí. Otro tipo de convulsión son las convulsiones tónico-clónicas. Yo sé que todos la han escuchado porque este es el tipo de manifestación principal en los ataques epilépticos, o sea, de todas las convulsiones que conocemos, que se conocen, que vamos a ver aquí, la principal, la más frecuente, es la convulsión tónico-clónica. Y esta se divide en varias fases, o sea, está compuesta por fases. Una fase inicial, que es tipo tónica, una fase secundaria, que es clónica, por eso se llama tónico-clónica, y una fase posictal, que es como un periodo de recuperación gradual. La fase tónica, que es la primera, es una fase que se caracteriza porque va a haber una contracción sostenida de los músculos. Por eso el paciente se ve así, como en hiperextensión. Hay contracción también de los músculos de la faringe. Por eso, y también de los músculos de la inspiración. Por eso el paciente tiene como un grito característico, que es un grito epiléptico o grito ictal, como lo define Harrison. Hay cianosis y también puede haber incontinencia urinaria. Superpuesta entonces, pasando aproximadamente de 10 a 20 segundos, se superpone a esta fase tónica una fase que es clónica y esta es la segunda fase. Es una fase, cuando hablamos de clónico, estamos hablando de sacudidas, violentas. El paciente se sacude de forma violenta, sacude las extremidades superiores e inferiores, puede sacudir también la cabeza, hay parpadeo, hay emisión de espuma y también puede haber incontinencia urinaria. Esa es la fase clónica. Posteriormente viene después una fase posictal, que es cuando el paciente se recupera gradualmente. En esta fase, en este periodo, el paciente puede quejarse de cefalea, puede estar fatigado, somnoliento, no reconoce a los que están a su alrededor. Y luego, pasando los minutos o las horas, el paciente se recupera por completo y no recuerda el episodio. Eso es una convulsión tónico-clónica. Hay pacientes también que pueden tener convulsiones tipo clónica solamente o tipo clónica solamente. O sea, todo lo que vimos, pero de manera separada. O es clónico o es tónica o es clónica, una de las dos, pero no juntas, porque cuando están juntas, entonces pasa a llamarse tónica clónica. Tónicas, hay contracción sostenida de los músculos. Clónica, hay periodos donde el paciente tiembla, o sea, sacudidas violentas. O sea, todo lo que vimos, pero de manera separada. Otro tipo de convulsión son las convulsiones atónicas. Y esta se caracteriza porque el paciente pierde el control postural, pero muy breve, por 1 o 2 segundos o menos de 15 segundos. Y hay una alteración breve de la conciencia. Este tipo de convulsión puede ser un poco problemática porque el paciente puede caerse, al igual que las demás, y puede hacerse algún daño también. Otro tipo de convulsión, por último, de las convulsiones generalizadas, es la convulsión tipo mioclónica, que es cuando el paciente sacude partes del cuerpo,
o un grupo de músculos. Por ejemplo, puede sacudir los músculos de los miembros superiores o los músculos de los miembros inferiores. Para que tengan una idea de cuando algo es mioclónico, es, por ejemplo, cuando las personas duermen y como que de un momento a otro, cuando están durmiendo, sacuden los pies. Eso es una convulsión fisiológica tipo mioclónico, para que tengan una idea más o menos. Y ya por último, aquí está todo lo que le había mencionado, los tipos de convulsiones. Hay convulsiones que no entran en sí dentro de la clasificación y por eso se ponen aparte, que son los síndromes epilépticos y también los espasmos epilépticos. Los síndromes epilépticos son trastornos en el cual la epilepsia es la manifestación más predominante. Y dentro de estos síndromes les voy a mencionar tres, que son los que menciona Harrison. Está la epilepsia mioclónica juvenil. Esta se caracteriza porque es un trastorno de origen desconocido. Si dice mioclónico, pues ya debemos estar orientados a que el tipo de convulsión principal aquí son las convulsiones tipo mioclónicas. O sea, el paciente sacude sus extremidades, ya sean las superiores o las inferiores. Es un trastorno que es más frecuente en la mañana. No hay alteración de la conciencia. Y también pueden haber otros tipos de convulsión, pero una menor proporción, por ejemplo, tónico-clónicas o crisis de ausencia, pero en una menor proporción. Otro síndrome es el síndrome de Lennox-Gastaut, que es otro trastorno en la infancia y en la adolescencia que se caracteriza porque hay convulsiones, hay diferentes tipos de convulsiones, convulsiones tónico-clónicas, crisis atónicas y crisis de ausencia atípica. Por eso se caracteriza este síndrome. Y por último, dentro de los síndromes está el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, que es un trastorno en el cual la zona epileptogénica, el foco se localiza en el lóbulo temporal. Y las manifestaciones pues van a ser dependiendo de la zona involucrada y cómo se propagan cómo se propagan a través de las vías comisurales, cómo se propagan los focos a través de las vías comisurales. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante, que son las causas. ¿Cuáles son aquellas cosas que causan convulsiones en las personas? Vamos a tener distintas causas. Según la edad, yo la he organizado por edad. Por ejemplo, en los neonatos, cuando convulsionan, se debe a hipopsia e isquemia perinatal, hemorragias intracraneales. Si son lactantes, se debe entonces a crisis febriles. Cuando los niños tienen ya varios días con fiebre, pues eso podría llevarlo a una convulsión. Traumatismos también, trastornos genéticos, y ahorita en la fisiopatología les voy a explicar por qué. Infecciones del sistema nervioso central. En los adolescentes también está el traumatismo, trastornos genéticos, infecciones. Como ya hay algunos adolescentes que consumen sustancias desde muy jóvenes, pues también está involucrado el uso de sustancias psicoactivas. En los jóvenes también están las sustancias, los traumatismos, la abstinencia al alcohol, los tumores, y ya en los adultos mayores de 36 años está la apoplejía, los tumores cerebrales, trastornos metabólicos como una hipoglucemia, abstinencia al alcohol y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hay fármacos también que están involucrados en las convulsiones, por ejemplo los antipalúdicos,
los fármacos antimicrobianos como las quinolonas, los betalactámicos, los antivirales como el aciclovir, los psicotrópicos, los analgésicos y anestésicos, por ejemplo, los anestésicos locales también están involucrados. Aquí lo pueden ver un poco más detallado. Las drogas ilegales o sustancias psicoactivas como la anfetamina, la cocaína, y aquí la vemos también las sustancias alquilantes. Aquí está un poquito más detallado. Pueden darle pausa al video y lo pueden leer un poco más despacio. Muy bien, entonces vamos a ver ahora. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver cuáles son, qué es lo que pasa dentro del cerebro, qué es lo que pasa en las neuronas que lleva a las personas a convulsionar. Bien, pues lo que pasa es lo siguiente. Básicamente, cuando una persona convulsiona, lo que está pasando en la neurona, el problema que se está dando, es básicamente por dos cosas. O hay problemas con la excitación o hay problemas con la inhibición. Y recordando un poco el potencial de acción de la neurona, ustedes saben que cuando está en reposo es en menos 70 milivoltios y que tras un estímulo por la apertura de los canales de sodio, que cuando estos se abren entra sodio dentro de la célula, la membrana entonces se despolariza y llegando a más 30 milivoltios o más 40, pues estos canales de sodio se cierran gradualmente, se abren los de potasio, que es lo que causa la repolarización. Pues lo que pasa en la convulsión es que hay una apertura sostenida, constante por parte de los canales de sodio o hay una sobreestimulación de los canales de sodio. Como los canales de sodio están constantemente abiertos, pues constantemente está entrando sodio en la célula y esto pues despolariza la membrana, generando muchos o varios potenciales de acción. Estos potenciales de acción van a viajar, ustedes saben, a lo largo del axón hasta llegar al axón terminal. Y aquí va a suceder lo siguiente. Con la entrada de sodio se abren también los canales de calcio. El calcio lo que hace es que moviliza las vesículas que contienen los neurotransmisores, moviliza las vesículas que por exocitosis secreta el neurotransmisor al espacio sináptico. Hay pacientes que padecen convulsiones o que tienen epilepsia, que tienen anomalías en estos canales de calcio o también en los canales de sodio o tienen fallas genéticas, afectación en ciertos genes que se van a expresar con problemas en los canales de calcio o en los canales de sodio. Y como constantemente están abiertos, pues constantemente está entrando calcio o sodio y constantemente se están movilizando las vesículas y por tanto produciendo o secretando bastante neurotransmisor, que el principal neurotransmisor del sistema nervioso central es el glutamato. Importante eso. Cuando el neurotransmisor se secreta en el espacio sináptico, lo que sucede es que hay una sobreestimulación de los receptores. Cuando el glutamato interactúa con su receptor, que el principal receptor del glutamato es el MNDA, cuando este interactúa con su receptor, causa la apertura de los canales de sodio, pero esta vez en la membrana postsináptica, como lo ven aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo mismo, se vuelve a generar un potencial de acción. ¿Qué pasa? Por aquí van a venir unas neuronas que son neuronas inhibidoras.
donde el proceso se va a ser el mismo. Entra el sodio, despolariza la membrana, se abren los canales de calcio, el calcio moviliza las vesículas, pero en vez de contener glutamato, lo que contiene es GABA, que es el neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. El GABA, cuando es secretado, interactúa con su receptor, el GABA A, y este causa la apertura de los canales de cloro. Esto es lo normal. Hay personas que tienen epilepsia o cuando tienen convulsiones, que el problema puede deberse a una disminución del GABA o una disminución en los receptores del GABA. Por tanto, el calcio no entra y el potencial de acción pues se sigue propagando o se sigue generando. Y básicamente por eso es que se produce. Eso es lo que pasa a nivel neuronal. Como lo ven aquí, de manera resumida, o hay problemas con la excitación o hay problemas con la inhibición. Pueden darle pausa, pueden darle para atrás para que se lo aprendan mejor. O pueden leerlo un poquito más también en Harrison o en cualquier libro de neurología. Bien, vamos a ver cuál es el diagnóstico, cómo se diagnostica. Yo lo he dividido en varias partes. Primero, una valoración clínica, laboratorio y los estudios de imágenes. ¿Qué buscamos en la valoración clínica? Pues vamos a hacer la anamnesis y nuestro examen físico. En la anamnesis, pues vamos a indagar, vamos a investigar si hay infecciones, si la persona consume sustancias, vamos a ver los antecedentes familiares, si tiene algún tipo de trastorno metabólico, y esas cosas van a depender de la edad también, que es algo que vamos a tomar en cuenta. En los laboratorios, pues vamos a hacer analíticas, muestras de sangre que nos van a hablar, por ejemplo, vamos a mandarle a hacer una glicemia que nos va a hablar si hay trastorno metabólico o electrolitos, punción lumbar para ver si hay infección del líquido cefalorraquídeo, infección en el sistema nervioso central. Y en los estudios de imágenes, pues una resonancia magnética y un ataque de cráneo nos pueden orientar, nos pueden ayudar cuando hay sospecha de anomalías estructurales como la que ven aquí. Ya también algo que tenemos que tomar en cuenta es que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y la principal entidad con la cual vamos a hacer un diagnóstico diferencial es con el síncope, porque es muy parecido, pero hay sus diferencias, tienen sus diferencias. Por ejemplo, en el síncope dura menos en cuanto a la duración es segundos, pero una convulsión puede durar hasta más de 5 minutos, o sea que dura más tiempo. La repercusión es más rápida en el síncope, mientras que en la crisis epiléptica o en la convulsión es más lenta. Los factores precipitantes también muy importante, porque en el síncope van a ser tos, la micción, la emoción, los calambres, pero en la convulsión pueden ser por drogas o sustancias psicoactivas, lo que vimos en las causas, privación del sueño, anomalías metabólicas o trastornos metabólicos, bien, todo eso. Y algo muy importante que nos va a hacer la diferencia también es el daño físico, porque en la convulsión es más frecuente que el paciente se lastime, porque el cuadro es más brusco, mientras que en el síncope no, o es muy raro si ocurre. Algo muy importante que debemos mandar a hacer es el electroencefalograma. El electroencefalograma no puede faltar en nuestro diagnóstico porque es el que nos va
el que va a registrar la actividad eléctrica. Ustedes saben que cuando hay un número de neuronas que tiene esta actividad anormal, en el electroencefalograma se va a producir una espiga, y una espiga es como la marca más distintiva de que hay una convulsión establecida. Por eso es que no puede faltar el electroencefalograma. Ya para el tratamiento, yo lo he dividido en varias partes. Por ejemplo, un tratamiento o pautas que son extrahospitalarias. ¿Qué hago cuando veo a una persona que está convulsionando? ¿O cómo puedo orientar a las personas que están ahí en ese momento para que no hagan ciertas cosas? Lo primero es que se debe despejar la zona de la víctima. O sea, los objetos que pueden producir algún daño debemos de alejarlo para que el paciente no se lastime o se haga algún daño. Lo segundo es que no se debe entrar nada en la boca de la persona. Dice que para que no se ahogue con la saliva o cosas así. Eso no se hace. Mejor se lateraliza a la persona o se lateraliza la cabeza. Y por último, solo se lleva a emergencias o a un centro de salud si es la primera vez, si la convulsión dura más de 5 minutos, porque a los 5 minutos ya hay afectación cardiopulmonar. Y también se lleva a un centro de salud si la crisis se repite. Y si el paciente también se lastima o se hace algún daño colateral. Entonces, ya si hay un trastorno crónico, vamos a tener fármacos que son antiepilépticos, los tan nombrados antiepilépticos, que son muchísimos. Pero yo los he dividido aquí según los que más se utilizan y según el mecanismo de acción. Hay fármacos, y esta es la importancia de la fisiopatología, que uno se la aprenda, porque así vamos a entender el mecanismo de los fármacos. Hay fármacos que inhiben los canales de sodio. Y recuerden en la fisiopatología que cuando los canales de sodio se inhiben, pues no se generan potenciales de acción repetitivos. Entonces hay fármacos que hacen esto, como la lamotrigina, el ácido valproico también. Hay fármacos que inhiben los canales de calcio. Bien, el calcio no entra y por tanto no hay movilización de las vesículas, o muy poca. Hay fármacos que aumentan el GABA o que potencializan el receptor del GABA. Estos son otro tipo de fármacos. Hay fármacos que disminuyen la liberación del glutamato y otros que modulan la liberación de las vesículas. Como no se están liberando tantas vesículas, pues no hay tantos neurotransmisores y por tanto no hay mucha apertura de los canales de sodio, porque todo es como una reacción en cadena. Y ese es el mecanismo de acción de los fármacos. Ahora, ¿cuáles son esos fármacos que se van a utilizar? Bueno, pues según el tipo de crisis, va a depender mucho. Va a depender del tipo de crisis, va a depender de la edad del paciente, va a depender de si el riñón está funcionando correctamente o el hígado. Va a depender de muchas cosas la elección del fármaco, pero aquí hay algunos, los que más se utilizan según el tipo de crisis, que es lo más importante. Por ejemplo, en las crisis tónico-clónicas vamos a utilizar la lamotrigina, el ácido valproico. La lamotrigina su mecanismo de acción es este que vemos aquí, inhibir los canales de sodio. También la lamotrigina la vamos a usar para las crisis focales, lo podemos utilizar para la crisis de ausencia, atípicas y las neoclónicas también. Es uno de los fármacos que más se utiliza. El ácido valproico por igual. Y la fenitoína o
fenildantoinato, que también es otro fármaco que inhibe los canales de sodio. Esos son los que más se utilizan. Ya hay otros como el clobazam, por ejemplo, que son alternativos que se pueden utilizar, pero los que más se utilizan son esos que ven ahí de primera elección. La motrigina, ácido valproico, carbamazepina también, que su mecanismo de acción es inhibir los canales de sodio, y la fenitoína. Esos son los más importantes. Aquí yo he puesto un esquema para tratar el estado epiléptico de acuerdo al tiempo. Recuerden que les había dicho que a los 5 minutos es importante que se lleve el paciente, la persona, a un centro de salud, porque a los 5 minutos hay afectación cardiopulmonar. Esto es importante. Entonces, si hay una persona ya en el centro de salud, el estado epiléptico que va de 5 a 30 minutos, la opción que podemos utilizar es una benzodiazepina de cuarta generación, en este caso el lorazepam de 0.1 miligramos. También hay otras opciones como el midazolam 0.2 miligramos. Y también un antiepiléptico que puede ser el ácido valproico de 20 a 30 miligramos. Si es un estado epiléptico convulsivo generalizado, pues podemos usar el midazolam igual 0.2 miligramos intravenoso, o también el ácido valproico puede ser. Si la convulsión o el estado epiléptico va de 30 a 48 horas. Y ya si pasa de 48 horas, si es un estado epiléptico tardío, así lo llamamos, podemos dar pentobarbital 5 miligramos por kilogramo de peso. Ya entonces, después de ahí, pues es importante valorar si dar otros medicamentos como la lidocaína, una dieta, magnesio, dar otros anestésicos como la ketamina, o también otras estrategias, que esto es parte del tratamiento, por ejemplo, la cirugía. Y básicamente es esto. Así que esto es todo. Gracias por quedarse hasta el final. Esta es la bibliografía donde pueden ampliar más. Les recomiendo que se lean el tema en Harrison, Principios de Medicina Interna, que está muy bien detallado. Y también en Medscape y Up to Date, que también son muy buenos. Gracias. Suscríbanse. Les dejo este pequeño mensaje. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Muchas gracias y no dejen de suscribirse al canal y compartan este video también.